Bueno, estamos regresando a nuestro estudio que apenas empezamos en el libro de Efesios. Si usted tiene su Biblia consigo, por favor, acompáñeme allá en su Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Yo me pregunto cómo va usted con el memorizar, ese trabajo de memorizar estos versículos de Efesios 1, 3 a 14. Después de todo es solamente una oración, o una sola oración, no debe tardar mucho tiempo. Pero vamos a leer nuevamente este pasaje antes de enfocarnos un poco en nuestros versículos principales. Escuchen conmigo la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito de que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros de esperar esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y esta noche estamos viendo en particular a versículos 4, 5 y 6. Usted recordará que la semana pasada, hace 2 semanas, dijimos que el versículo 3 es una introducción a todo el párrafo y que la estructura que él usa para alabar a Dios es trinitario. Él alaba a Dios el Padre, alaba a Dios el Hijo y luego alaba a Dios el Espíritu Santo. Así que estamos viendo esta tarde a su alabanza especial a Dios, Dios el Padre. Si usted va al centro de ciudad, podrá ver el torre de Salesforce, que mide alrededor de 811 pies de altura. Es el edificio más alto en la ciudad de Indianápolis. Pero nunca le preguntaba a usted hasta cuál profundidad tuvieron que cavar para levantar un rascacielos. Alrededor de 300 pies de profundidad van los fundamentos sobre los que está colocado ese edificio, ese rascacielos. Es solamente el punto del hielo que uno podría ver aquí. Es cierto, como muchas cosas en la vida, ¿no? Nosotros vemos un poco de algo, pero mucho que todavía no podemos ver. Y Pablo está diciéndonos aquí en este pasaje que esto es cierto de nuestra salvación, que lo que nosotros vemos, lo que está frente a nosotros, solamente es un poco de lo que Dios está haciendo por nosotros en el Evangelio. Alguien ha dicho esta oración, la oración que empieza en la eternidad. Y lo podemos ver muy claramente esta tarde, ¿no? Al ver versículos 4 y 5 y 6, mientras nos enfocamos en las cosas que sucedieron más bien antes de que usted y yo naciéramos, ¿no? Y que sucedieron antes de que fuera creado todo el mundo. Dice
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que esta tarde estamos viendo esta doctrina de la elección. Esta doctrina que se enfoca en la elección y la gracia de Dios sobre el hombre. Y claro, venimos a un tema así con un poco de temor. Ha pasado años desde que leí el libro de Huckleberry Finn, pero tengo un recuerdo vago de Huckleberry Finn pasando un domingo con una familia presbiteriana y dijo después de la iglesia, él escuchó tanto sobre la predestinación y preordenación que él pensaba que eso debe ser los cristianos más obreros que nunca había escuchado. Así que no queremos ser así, pero sí queremos tomar las escrituras por lo que dicen, encontrar gozo en las cosas que encontraron gozo los apóstoles. Y el apóstol Pablo encontró bendición en la doctrina de la elección. Así que la idea de largo plazo aquí de todo ese sermón es que la elección empezó en la eternidad pasada. Y quiero hacer 4 preguntas esta tarde para ilustrar lo que esos 3 versículos tienen que decirnos, para ayudarnos a comprender un poco más de lo que está delante de nosotros. Así que la primera pregunta que voy a hacerles esta tarde es ¿de dónde viene la elección? Y la respuesta es que viene del corazón lleno de amor de Dios. Proviene del corazón lleno de amor de Dios. Al fin del versículo 5 es esta frase pequeña en amor. Versículo 4. Yo creo que sería mejor tomar esta frase con el siguiente versículo. En otras palabras, a una pausa después de sin mancha delante de Él, punto, y luego en amor nos predestinó. Así que hay en versículos 4 y 5 estas ideas paralelas que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado en amor. Nos escogió antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado en amor. En amor. Y más de todo eso, tenemos una frase al fin del versículo 5 que dice todo eso según o conforme el beneplácito de su voluntad. Yo creo que es muy fácil para nosotros quienes creemos en la doctrina de elección a no presentarlo de una forma que subraya el amor de Dios y la bondad de Dios en esa doctrina. Es fácil para nosotros hablar de la soberanía de Dios, pero a lo mejor olvidamos esa palabra importante que usa Pablo aquí. No el placer soberano de su voluntad, sino el beneplácito de su voluntad, que Dios está buscando el bien del mal. Cuando eligió a tantos a la salvación, cuando nos predestinó a adopción como hijos antes de la fundación del mundo, el amor está en el centro de esto, está en medio de esto. Eso se expresó de otra forma en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, creo que vamos a llegar en algunas semanas en este pasaje, en nuestras lecturas, pero eso es lo que dice el Señor en Deuteronomio 7. Dice, no he colocado sobre ustedes su amor, no los he escogido porque son más en número que los demás, porque ustedes son mucho más pequeños que los demás, sino porque Dios los ama y conservará el pacto que hizo a sus padres. Dios los ha sacado con un brazo fuerte, redimiéndolos. Así, para resumir lo que acaba de decir aquí, yo los amo porque yo decido amar. Les parece como circular, ¿no? Pero es hasta ahí donde podemos alcanzar en cuanto a la voluntad y mente de Dios. Yo te amo porque decidí amarte. Y es muy diferente, ¿no? A como muchas veces se ve la doctrina de la predestinación. Muchas veces
visto como una doctrina muy cruel, muy fea, pero el apóstol Pablo, al verlo, al pensar en esta enseñanza, él dice, pues tú lo hiciste desde tu amor, tú lo hiciste, ¿por qué? O a causa de tu bondad. Amor es lo que usted y yo somos invitados a que pensar cuando pensamos en Dios. Algunos de ustedes están con nosotros hoy en la mañana en la clase y voy a mencionar ese libro otra vez, y ya lo mencioné en la mañana. Es un libro de John Owen, Comunión con Dios. Y él dice aquí, el Padre es revelado a nosotros como amor. Este amor es tan lleno, tan completo, tan absoluto en cada forma, que no va a permitirlo quejarse de nada en ellos a quien ama, sino está callado en esto. Es un amor de deleite, lo llama un amor abundante, un océano infinito de amor, tal amor que conmueva a Dios a hacer cosas por nosotros, grandes cosas por nosotros. Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Y aquí el Padre en amor escogiendo traer salvación a nosotros. Bueno, yo creo que esto es un gran recordatorio a nosotros quienes nos llamamos reformados, y así que estaremos afirmando esas enseñanzas como las enseñanzas de las Escrituras, pero a lo mejor podríamos tener un poco de pena en cuanto a esas cosas. Pablo dice, este es un escenario en que el amor del Padre se manifiesta a nosotros. Aquí es un lugar en que el amor de Dios se está revelando a todo el mundo. Y el hecho que Él enviara su amor sobre un pueblo desde las fundaciones del mundo. John Bunyan dice que tenemos un sentido de agrado de ese amor a causa del hecho de que Dios dejó atrás ángeles. ¿Alguna vez usted había pensado en el hecho de que Dios decidió no redimir a los ángeles caídos, pero sí decidió redimir a los hombres caídos? Los ángeles caídos eran mucho más gloriosos, Satanás encima de todos, un grupo más glorioso que nosotros, pero ellos no fueron salvados. Y Bunyan dice que vemos el grado de amor en el pecador que es salvado por Dios. Él salva a los más grandes, se deleita en salvar a los pecadores más grandes de los peores pecadores, ¿no? Así que Pablo, mientras él desempaca por nosotros todas las bendiciones aquí, él toma todas las bendiciones de este párrafo y los enumera y los coloca a los pies del amor del Padre, el amor que predestinó del Padre. Y claro, cuando tratamos con la doctrina de elección, algunos de nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué otros? ¿Hay algo en nosotros que Él vio que nos hizo diferentes a otras personas? Esta pregunta me recuerda un anuncio que vi una vez. Él decía eso. Dice, tú eres único, especial, igual como todos los demás. Tú eres, tienes iguales calificaciones como los demás, pero igualmente descalificado, elegible como los demás. Es una forma de decir que eres inelegible para ser elegido por Dios. Un montón de pecadores para ser escogidos para salvación viene desde un corazón de amor. Es de donde proviene. Es el beneplácito de su voluntad. Es de donde viene, pero luego hagamos segunda pregunta. ¿Qué es lo que está logrando? ¿Qué es lo que está haciendo?
¿Qué es lo que quiere lograr la elección? Bueno, encontramos dos frases aquí que nos ayudan en el camino. Y la primera frase nos dice que Él está haciendo un pueblo santo, que su propósito en la elección es hacer un pueblo santo. Versículo 4, otra vez, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, yo tengo que decirles que eso tiene un significado muy especial a mí, porque según recuerdo, el Ian de 18 años, 19 años, que era inconverso, el Ian inconverso en ese punto de su vida, que estaba capaz de discutir que la lección de apreciación con ellos quienes quisieran hacerlo conmigo, pero quien él mismo no estaba viviendo una vida santa, todavía estaba muerto en sus delitos y traspasos, conocer lo suficiente de la Biblia para saber que la Biblia enseñaba esto y pensaba que era un creyente reformado y sabía cómo argumentar por la fe, pero no tenía ningún interés en cuanto a la santidad, para nada. Así que para usted y yo es de importancia crítica que recibamos todo lo que Pablo tiene que decirnos aquí, y no seleccionar, quitar un pedazo sí, otro no, porque hay ellos quienes les encanta hablar sobre la doctrina de la soberanía de Dios en la elección y la idea de santidad, pero la santidad no está importante en su pensar. ¿Por qué es entonces que somos elegidos desde la fundación del mundo? Es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es uno de los propósitos, metas de Dios en todo eso, de creer, de hacer un pueblo santo para sí mismo. Él les había dado una nueva disposición. Antes eran en contra a los caminos de Dios y ahora están inclinados hacia los caminos de Dios. Y finalmente, como dice John Stott, nos ayuda en esto, dice, la única evidencia de la elección para nosotros personalmente es una vida santa. Y a lo mejor usted ha experimentado esto en los momentos más oscuros de su vida, en que haya caído en el pecado y seguido en el pecado por un tiempo, y usted encontró que la elección no era nada de consolación a usted, y probablemente en esos tiempos de su vida en que más usted hiciste la pregunta, ¿cómo puede ser yo uno de los elegidos? Y eso es lo que quiere Dios, que funcione así. Pero al otro lado, en esas temporadas y tiempos en que tenemos hambre y sed para tener justicia y persiguiendo la santidad, sin la que nadie podrá ver al Padre, encontramos la lección de la doctrina consolación a nosotros, ¿verdad? Y Dios lo usa en nuestras vidas para asegurarnos. Usted sabe, yo no me importaba esa cosa antes. Esas cosas antes no eran importantes en mí. No me molestaba tal pecado antes, pero yo no antes quería agradar a Dios de esta forma, pero ahora sí. ¿Qué me ha pasado? Así que Él está creando un pueblo santo para sí mismo, ¿verdad? Y como nos recuerda Martin Lloyd-Jones, ese debe ser gran ánimo a nosotros. Dice, porque somos elegidos a santidad, tenemos y si llegáramos a ser santos, si Dios le ha elegido, usted puede tener por cierto que su trabajo de serle santo a usted no fallará. Él está haciendo un pueblo santo, pero también está haciendo una familia. Está haciendo una nueva familia. Porque allá en el versículo paralelo, versículo 5, no solamente somos elegidos para ser santos y sin mancha, sino somos predestinados para adopción como hijos. Predestinado para adopción como hijos. Él está haciendo una nueva familia. Así que no solamente tenemos nueva disposición, Dios nos da nueva inclinación, deseo para la santidad, sino tenemos nuevo estado delante de Dios. Antes éramos extranjeros, enemigos a Dios,
Pero ahora sí hemos sido llevados a parte de su familia, hechos sus hijos. Esto era uno de sus propósitos en elegir un pueblo de hace mucho, antes de que fuera hecho el mundo, para elegirles y llamarles a ser su familia, sus hijos. Rick Phillips cuenta la historia conmovedora de una familia en su iglesia, que quería adoptar. Y quería adoptar porque ellos querían expresar el amor de Dios a un niño que llevaría a su casa. Era motivado de esta imagen del amor de Dios, y así que perseguían la adopción y eligieron adoptar a un niño de Rusia. Era un proceso largo y arduo, y muchos estorbos y obstáculos en el camino, y por fin recibieron una imagen, una foto de la niña, y cómo se enamoraron de ella, y esta imagen le dieron nombre a la niña. Empezaron a amarla aún antes de empezaron a comprarle cosas en esos tiempos, y al otro lado del mundo esa niña todavía no sabía nada de esa niña viviendo en Rusia, que tenía padres quienes la amaban, y al fin de cabo ellos pasarán mes tras mes y obstáculos aún años para poder alcanzarla y hacerla su hija. Ella no tenía ninguna idea que estaba funcionando para su bien, pero ellos ya habían colocado su amor sobre ella, ya estaban haciendo todo lo posible, todo lo necesario para poder perseguirla y hacerla su hija, traerla a su familia. Y esto es lo que Dios ha hecho por usted y yo en el Evangelio. Antes de que empezara el mundo, Él quiso que fuéramos traídos a su familia, adoptados como suyos. Así que eso es lo que la lección está logrando. Y claro, hay más de eso, pero esas son las cosas que Pablo tiene en mente mientras él está meditando y pensando en este sujeto, estas cosas. Luego podemos hacer tercera pregunta, pues, ¿cómo es que será logrado? ¿Cómo será logrado esta lección? ¿Cómo va a suceder? Bueno, observan que, y este es acaso parte del párrafo, ¿no? Pablo no puede pasar ni una línea del párrafo sin hablar de Cristo, ¿verdad? Ya hemos visto esto en versículo 3, pero sigue desde ahí, ¿verdad? Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Y luego otra vez al fin del versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha partido sobre nosotros en el amado. Aquí está un hombre que ama a su Salvador y que verdaderamente piensa que el mundo está enfocado en Cristo, y hablando doctrinalmente y también prácticamente es exactamente verdad. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y eso nos dice claro que el plan de Dios para la salvación no era desde el principio. Dios no estaba reaccionando, nunca tuvo un plan B, sino que esto fue su plan de salvación desde el principio. Pero también quiero decirles que he tenido experiencia de gente que tiene dificultad con esta doctrina, que esto nos salva de un peligro muy importante. Esta pregunta de elección, y específicamente esta pregunta, ¿soy yo elegido?
puede llegar a ser muy... podemos estar especulando. Y gente, incluyendo a Ian cuando tenía 18 años, puede hablarlo muy académicamente o en lo abstracto solamente. ¿Soy elegido o no? ¿Cómo puedes saber esto? Me parece imposible más allá de mi conocimiento. No, dice Pablo. No. Es una mentira. Porque la respuesta a tu pregunta, ¿soy yo elegido? Es, ¿qué es lo que estás haciendo con Cristo Jesús? ¿Qué has hecho con Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Es tu Salvador y Señor? Si es el caso, entonces tú eres en Él. Tú estás en Él. Y así que puedes decir, yo he sido elegido y llamado en Él. He sido predestinado a adopción como hijos por Él. Así que Pablo elimina todo tipo de especulación a esta pregunta de ¿soy yo uno de los elegidos? Ese fue fortalecido por mí. Mientras leí una historia hace poco, un hombre que vino a platicar a un predicador después de un servicio de adoración, y él le dice al ministro, y dice, por 6 años yo he venido a la iglesia y sin embargo me he quedado lejos de Jesucristo porque a causa de mi temor que no era yo uno de los predestinados. Y usted puede ver como algo que debe ser consolación al pueblo de Dios, debe ser algo de ánimo a nosotros, llegó a ser un obstáculo para él, porque era un asunto abstracto, algo separado del Evangelio, algo separado de la persona de Cristo. Pablo no nos permite que hagamos esto. Hemos sido escogidos en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con Jesucristo? Es por eso, hermanos y hermanas, que no sé quién fue que primeramente lo ilustró de esta forma, pero creo que es de ayuda para nosotros que pensemos en estos términos. La ilustración es la puerta, el umbral, la puerta de entrada en el cielo, tiene escrito las palabras de Cristo. Vengan a mí todos ustedes quienes son sobrecargados y yo les daré descanso. Vengan a mí y yo les daré descanso. Y el pecador responde a esa invitación y él entra y pasa por la puerta de la salvación al cielo. Y al pasar, entrar en la puerta y ve al otro lado, esa misma puerta desde dentro, ¿no? Y ha entrado y viene hacia atrás, ve que dice escrita estas palabras, elegido o escogido, desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, esta doctrina de la soberanía, la gracia soberana de Dios y en la salvación, es una verdad preciosa al pueblo de Dios. Principalmente para el pueblo de Dios. La única cosa que la doctrina de predestinación puede decir a un incrédulo es fortalecer para él, repetir por él o ella que tan inútil es y que tanto necesita ayuda de Dios. Bueno, ¿qué hace? Usted a lo mejor puede ser usted es uno que tiene miedo de esa doctrina o en las noches a veces no puede dormir. ¿Soy elegido o soy no elegido? Cristo dice, ven. Y si usted tiene oídos para escuchar y una voluntad para obedecer y un deseo a venir a Cristo como su Salvador y Rey, eso es lo que está delante de usted. Eso es lo que está delante de usted. Y luego, más adelante,
usted podría contestar la pregunta, ¿estoy yo en Cristo? ¿Estoy yo en Él? Entonces sí me escogió a mí para estar en Él. Alabado sea Dios, desde antes de las fundaciones del mundo. Y si no contestamos ese llamamiento, si no respondemos al llamamiento a venir, solamente tenemos a nosotros para echarnos la culpa. Y de Tozer, él dijo, ahora niños y niñas no lo toman literalmente, él dijo, hay un versículo de Leví en las paredes del cielo, y también hay un versículo escrito en las paredes del infierno, y es esto: verdad y justo son tus juicios, oh Señor. En otras palabras, para encontrarnos a nosotros en el infierno es aceptar que no habíamos respondido con fe y arrepentimiento a la invitación de Jesucristo y solamente tenemos a nosotros mismos a echar la culpa. Nosotros nos arrojamos al sepulcro, solamente tenemos a nosotros a echar la culpa. Así que esa elección de salvación será lograda, ha sido logrado a través de Cristo Jesús. Y lo que sea que usted piense sobre la elección, espero que usted piense en la obra de Cristo y su estado con Él. Así que esto nos lleva al último punto de esta tarde. ¿Cuál es el propósito final de la elección? Bueno, a lo mejor esto sea lo más fácil de todo. Es para la alabanza de su alabanza de la gloria y su gracia. Y hablamos hace unas semanas de que toda esa frase es doxología desde su principio a su fin. Empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al fin de cada pensamiento es Pablo diciendo a la alabanza, para alabanza. Ahora, segunda y tercera vez dice para alabanza de su gloria, ¿verdad? Pero aquí agrega algo: para alabanza de la gloria de su gracia. A lo mejor es porque Él ha trazado la gracia desde su fuente, desde su fuente en el amor eterno que eligió de Dios, y usa esta frase más larga. No sabemos con certidumbre, pero por cualquier razón, Pablo dice, aquí es el lugar en que podemos alabarlo, y que es el lugar para usted y yo ser humillados. ¿Hay algo más fuera del lugar con la doctrina de la elección que estar orgulloso y orgulloso que usted sepa de la doctrina de la elección? ¿Hay algo más ridículo? Y si lo somos, es algo en que debemos arrepentirnos, porque Dios, su propósito es que cada corazón elevado con la colina sea reducido para recibir Él alabanza al ser un gran Dios y Salvador. Quiero dejarles con 3 puntos rápidos de aplicación esta tarde. Que usted deje que esa doctrina de elección le fortalezca en tres formas. Primeramente, algunos de ustedes no han amado bien. Pero aquí, en Dios, es un amor perfecto que empieza desde la eternidad pasado y estira hasta la eternidad de futuro, y es constante y fuerte. Como dice Owen, es un océano de amor. Nunca agotado. Hay un amor en que usted puede depender. Ahí está el amor más importante en el universo. El que da su amor a ellos quienes lo tendrá.
Y luego la segunda forma que esa doctrina le puede fortalecer es que es un refugio para nosotros en nuestros problemas. Esta vida actual puede estar llena de problemas, este mundo lleno de todo tipo de aflicciones, pero saber que hay un Dios cuyo amor hacia usted dura más allá de esta vida hasta el siguiente. Como dice Pablo en otra parte, nadie le puede separar a usted de este amor. Así que puede ser un día muy, muy oscuro hoy para usted. Pero si usted está en Cristo, usted es amado tremendamente por Dios y este amor nunca le soltará. Y una cosa más, permite que esa doctrina le fortalezca de esta forma. Aquí está certeza. Aquí está certeza. Es cierto que somos elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero déjame decirles esto. La Biblia dice esto. El amor de Dios como cristiano, Dios, su amor hacia usted empezó antes de que hubiera hecho usted nada. Y el amor de Dios va a aguantar más o va a permanecer más allá de su último pecado de usted. Vino antes de cualquier esfuerzo por usted parte para perseguir la piedad, la santidad. Y su amor va a aguantar, va a ir más allá de sus últimos pecados. Así que es donde usted acuesta su cabeza, no en su propia santidad, sino en el amor de Dios. Él no vio nada de bien en usted cuando le escogió en la eternidad pasada y nos, por causa de la bondad de algo bueno de usted hoy que yazca sobre usted su amor de Dios hoy. Así que aquí está el amor que escoge de Dios. Empezó en la eternidad pasada y que hagamos esta doctrina, no una doctrina que nos dé vergüenza, sino una doctrina que usted atesora y que usted atesora como el principio de su esperanza. No me ama o no me ama, me ama o no me ama, dependiendo si tengo o si estoy teniendo un buen día o no, sino un amor establecido, resuelto hace mucho, un amor que nunca cambia, o un amor que le va a encontrar algún día en el cielo, un amor que estará con usted para toda la eternidad. Amén. Déjenos buscar, Señor, a la oración. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Oh Señor, qué tan grandes son tus bendiciones a nosotros. Te damos gracias que podemos nosotros mirar una dimensión más de tu amor hacia nosotros. Y te damos gracias, nuestro Dios. Este amor que nos ve a nosotros en nuestros pecados, nos ve a nosotros en nuestros peores momentos, nos ve en el hoyo y escoge salvar, escoge mostrar gracia, escoge renovarnos. Y como te damos gracias a Dios y queremos alabarte de nuestras vidas, queremos ser santos, queremos vivir como ellos quienes son tus hijos e hijas. Y si queremos vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia, qué gracia, porque somos hechos aceptables en el amado. Pedimos en su nombre. Amén.